Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Kelly Gamo y en el día de hoy vamos a hablar sobre generalidades de radiografía de tórax. Los aspectos a evaluar son par radiológico, cómo diferenciamos el lado derecho del izquierdo en una radiografía, la inspiración, el centraje y también cómo saber si está penetrada o no. Por otro lado, evaluaremos el índice cardiotorácico y las principales radioopacidades. Cuando hablamos de radiografía de tórax, es importante resaltar que esta es una estructura tridimensional y que por ende vamos a necesitar de unas proyecciones sistemáticas, también conocidas como par radiológico. Por un lado tenemos la proyección lateral y por otro tenemos ya sea la proyección anteroposterior o la posteroanterior. Pero ¿cómo diferenciamos una proyección AP de una PA? La principal característica de una proyección póstero-anterior es que las escápulas quedan por fuera del campo pulmonar. También podemos encontrar que actualmente están descritas otras formas para evaluar una placa PA, como lo son las escápulas proyectadas por encima de las clavículas u observar una cámara gástrica con aire. Sin embargo, este último hallazgo también puede evidenciarse en un paciente que esté en posición semi-Fowler. Ahora tenemos la proyección anteroposterior. Aquí vamos a encontrar que las clavículas van a estar por encima de las escápulas. Y otro hallazgo importante es que las escápulas invaden el campo pulmonar. En la parte superior de la imagen encontramos la fuente que emite los rayos. Y en la parte inferior, en forma de barra, tenemos el chasis. Entre estas dos estructuras encontramos un óvalo azul que representa el corazón. Entonces decimos que el fenómeno de magnificación de la silueta cardíaca se produce porque las estructuras mediastínicas, incluyendo al corazón, quedan más alejadas de la placa radiográfica y por ende estas serán magnificadas. ¿Cómo diferenciamos el lado derecho o el lado izquierdo de una radiografía? Para saber esto de una manera más certera, debemos fijarnos en los ilios pulmonares y veremos que el hilio izquierdo es más alto a comparación del derecho. También nos ayudará a saber que la posición del corazón es izquierda. Otra manera de diferenciar qué es lo derecho y qué es lo izquierdo es sabiendo que lo que ves de un lado en la placa realmente está en el lado opuesto. Otro aspecto a valorar es la inspiración de la placa. Dicha inspiración va a depender de cuántos arcos costales y espacios intercostales posteriores observemos en la proyección. Utilizaremos entonces tres términos. Adecuadamente inspirada es cuando observamos 9 arcos costales posteriores o también 8 espacios intercostales. Cabe aclarar que en el adulto solamente se requieren 7 a 8 arcos costales posteriores. En la placa inspirada observamos más de 9 arcos costales y en la placa expirada observamos menos de 9 arcos costales posteriores. Por último, para diferenciar un arco costal posterior de uno anterior, debemos saber que los arcos costales posteriores siempre se ven salir de la línea media y los arcos costales anteriores no se observan en su totalidad debido a que poseen una porción cartilaginosa denominada cartílago costal. Estos normalmente son radiolúcidos, sin embargo pueden llegar a evidenciarse en la placa si se presenta calcificación de los mismos. Evaluaremos el centraje a través de la relación entre la porción medial de las clavículas y las apófisis espinosas de las vértebras. Esta relación debe ser equidistante, de lo contrario la placa estará rotada.
Para saber si una placa está penetrada, tomaremos como referencia los cuerpos vertebrales. Entonces, una placa adecuadamente penetrada es aquella en donde observamos cuerpos vertebrales individualizados por encima de la carina. Una radiografía penetrada es aquella en donde identificamos los cuerpos vertebrales por encima y por debajo de la carina. Y por último, una placa mal penetrada es donde no se identifican cuerpos vertebrales por encima o por debajo de la carina individualizados. Otro punto muy importante que debemos tener en cuenta es el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico se calcula con la fórmula A más B sobre C, siendo A la distancia entre el borde más externo de la silueta cardíaca del lado derecho hasta la línea media imaginaria. B sería la distancia desde el borde más externo de la silueta cardíaca del lado izquierdo hasta la línea media imaginaria. Y C es la distancia entre los bordes internos de los arcos costales a nivel del domo diafragmático. El índice cardiotorácico debe ser menor de 0.5 en adultos y en niños mayores de 5 años, y en los recién nacidos debe ser menor de 0.6. El índice cardiotorácico puede aumentarse a expensa de cualquiera de las cavidades del corazón. Si se debe a la aurícula derecha, debemos fijarnos en que el tamaño de esta es mayor del 50% del hemitórax. Si es a expensas de la aurícula derecha, encontraremos que el ángulo de la carina será mayor a 75 grados. Por otro lado, si se debe al ventrículo izquierdo, el hallazgo radiológico que encontraremos será el hombro caído, es decir, la punta del corazón crece hacia abajo. Si el índice cardiotorácico se aumenta por el ventrículo derecho, habrá una corrección del segmento pulmonar, es decir, el arco pulmonar se borrará y se verá como una sola caída. Para finalizar nuestro video, hablaremos sobre las dos grandes radioopacidades. La neumonía se caracteriza por los siguientes hallazgos radiográficos. La radioopacidad va a tener un volumen pulmonar conservado y esta misma empuja las estructuras anatómicas adyacentes, por ende se va a ver cóncavo. Además encontraremos broncograma aéreo. La atelectasia, por otro lado, presenta una disminución del volumen pulmonar en la radioopacidad. Y esto lo determinamos comparando el tamaño de los espacios intercostales donde se encuentra la radioopacidad con el tamaño de los espacios intercostales inferiores. También podemos encontrar tracción de las estructuras vecinas que se ve como convexo y un fenómeno de compensación.